Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario a cargo de la licenciada Susana Casasola. Ella es egresada de la licenciatura en Administración. Hoy compartirá su experiencia con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están acá presentes. Bueno, muy bienvenida Susana y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la experiencia en la provincia de Tucumán. Los Objetivos de Desarrollo... acá. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 que ya los vamos a conocer, pero me gustaría contarles cómo fue la llegada de estos objetivos a la provincia. Entre el año 2010, 2006 y 2013, la provincia de Tucumán realizaba la planificación estratégica, guiada por un modelo de gestión conocido como gestión para resultados, que nos insta a seguir las etapas de cualquier planificación. Pero con un adicional que es la planificación participativa, la cual es la manera de legitimar esta planificación por parte de la sociedad civil. Cuando decimos sociedad civil, decimos ciudadanos, academia, la universidad, investigadores, y todos los actores que forman parte de la sociedad civil. Así es como nacen los lineamientos estratégicos para el desarrollo de Tucumán, basados en actualmente 3 ejes: el económico, el social y el ambiental. Todo esto soportado por una serie de tecnologías de la información, de la gestión y de la información. Estas tecnologías, les voy a mencionar una en particular, es el portal ODS. Este portal también surge por pedido de la sociedad civil. ¿Por qué? Entre el año 2006 y 2013, el monitoreo se hacía una vez al año, y en un grupo que era el convocado para hacer esta revisión. A partir del 2014, por pedido de la sociedad civil, empezamos a hacer este seguimiento de manera mucho más periódica y además abierta a la sociedad. Así es como surge este portal. Internamente soportado por otro sistema, que es el Sistema Integral de Gestión Estratégica, para el monitoreo de estos objetivos. Así también surgen manuales metodológicos. Todo lo que no se traza, lo que no se puede estandarizar o definir una metodología, muchas veces se lo lleva el viento. Esa es una de las experiencias que tenemos, tanto en el gobierno como también en cualquier ámbito de trabajo. Los manuales nos dan un orden que nos permite establecer procesos para que, sea quien sea el que venga, esto esté documentado, ¿sí? Y, como les comentaba al principio, el diálogo social es un componente básico de esta planificación, porque no lo hacemos solos, no hacemos lo que creemos que debe definirse como objetivo, sino con validación y legitimación de la sociedad civil. Para eso utilizamos como base el Plan Estratégico Territorial, que hace un análisis del territorio de la República Argentina y la proyección deseada. Y también tenemos como base los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos fueron 8 y tenían la particularidad de estar dirigidos a los países desarrollados. Y aquí el primer punto de mejora que se detecta para los ODS. Porque los ODS, que vienen a reemplazar a los ODM, no se focaliza solamente en los países desarrollados, sino que tiene como lema no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido, invita a todos los países, los líderes mundiales, a ser parte de esta agenda. Así es como el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptan este conjunto de objetivos y que tienen como grandes fines, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y en este sentido, la palabra sostenible
tiene un peso mayor que el de sustentable. Porque cuando uno piensa en sustentabilidad, piensa en general en la agenda verde, en el planeta. Cuando decimos sostenible, decimos que no solamente tenga esta perspectiva ambiental, sino también que a lo largo del tiempo pueda trascender, ¿sí? El objeto de esta agenda es abordar los problemas actuales y futuros. Y bueno, estamos hablando de una planificación. La planificación te proyecta. No puedes pensar en los problemas solamente actuales, tienes que pensar en los problemas que pueden suceder si no cambio determinadas cosas, o cómo mitigar eso como el cambio climático, que hasta el momento no tenemos cómo frenar, ¿sí? 2015 al 2030, en ese momento lo veíamos lejano. Ahora estamos solamente a 8 años de cumplir con esta agenda. La pandemia, sin duda, todos los objetivos que nos habíamos propuesto tuvieron que ser revisados y también priorizados. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo se los voy a mencionar simplemente para que vean cómo cada uno de ellos, además de enfocarse como el fin a la pobreza en algo específico que es la pobreza, tiene injerencia y se vincula y es transversal con cada uno de los otros 16 ODS. Yo no puedo bajar la pobreza si no me ocupo de disminuir la desnutrición y la malnutrición. Porque cuando uno piensa en hambre cero, siempre piensa en, bueno, en quien no tiene para comer. Y en realidad, en la sociedad que vivimos, no solamente pensamos en eso, sino también en la mala alimentación. A veces causa de la pobreza, a veces causa de la cultura. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No puedo pensar en salud y bienestar si no tengo acceso a los servicios básicos, que es lo que me propone el ODS 1. No puedo pensar en salud y bienestar si no tengo acceso a agua y saneamiento de calidad. No puedo pensar en reducción de desigualdades si no pienso en la igualdad de género. Fíjense cómo todos los objetivos están vinculados de manera transversal. Entre todos tienen 169 metas. Y cada una de esas metas tiene más de un indicador. En total, aproximadamente hay definidos 300 indicadores para medir estos objetivos. Ustedes saben que si yo planifico, tengo que tener una meta. Y si tengo una meta, la tengo que poder medir. Todo esto con este horizonte 2030. Yo no les voy a mostrar, pero ustedes pueden ingresar a la página ods.tucumán.gov.ar y ahí van a encontrar el detalle de cada una de estas 169 metas. ¿Sí? Bueno, en 2015 nos replanteamos la planificación de la provincia. No podemos ir para un lado cuando el mundo está yendo para otro lado. Entonces, revisamos esta planificación que la veníamos haciendo basada en los ODM e hicimos una adopción de la agenda y adaptación de la agenda. Eso es algo también que tienen los ODS que no tenían los ODM. Yo puedo decir, voy a trabajar para reducir la pobreza y puedo decir cómo lo voy a hacer. Si Estados Unidos tiene una meta de pobreza de 0,5%, yo en función a la realidad que tengo en Argentina, puedo definir otra meta y puedo, en función a mis estadísticas, tener otros indicadores, pero a la vez que sea trazable con el resto de los países. Eso es lo que tiene esta agenda. Yo puedo adoptarla, la hago mía, y adaptarla en función a las estadísticas, tanto del país. ¿Por qué? Porque a esta agenda vienen primero los países y después las provincias. En toda Argentina hay pocas provincias que no adhirieron, Tucumán sí adhirió. Así como también en la provincia decimos, bueno, ya tenemos toda esta base de conocimiento, y tenemos la agenda internacional que va a ser nuestro norte y nuestra guía. Pero necesitamos fortalecer el proceso de planificación. Y eso lo hicimos a través de una ley provincial, la 8.839, donde hacemos del diálogo social y la participación de la sociedad civil algo establecido por ley. Cosa que tampoco pasa en todas las provincias.
hicimos una revisión de todos los documentos que teníamos para adecuarlos a este nuevo contexto. Asimismo, las planificaciones, tanto ministeriales como sectoriales, como municipales, empezamos a hacer un ciclo de sensibilizaciones, capacitaciones, porque como bien dicen los ODS, nos necesitan a todos, por igual. Conformamos una red de planificación para también sociabilizar esta nueva agenda, y tanto el sistema estadístico provincial, que lo que permite es un repositorio de muchas estadísticas. Cada área que tiene datos y desea ponerlo en ese repositorio, lo que hacemos es decir, bueno, este dato, ¿a qué ODS me puede contribuir? Y así también nace la matriz estratégica o la matriz ODS, que les voy a contar al final, ¿sí? De esta manera es como se hizo el proceso de adaptación de los ODS en la provincia. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Diga. En el momento mencionado de que hay provincias que se adhieren o no al objetivo del ODS. Sí. ¿De qué depende que se adhieran o no? Y otra pregunta, una vez que la provincia adhiere a esos objetivos, ¿hay una dotación de recursos para completarlos? La provincia adhiere a través de su representante máximo, que en este caso es el gobernador. Y en lo que respecta a recursos, los recursos vienen por financiamiento, pero en función a proyectos vinculados a ODS. Te voy a contar una experiencia. Hace 2 años atrás hicimos la presentación de un plan de obras públicas de la provincia. Y la provincia pudo obtener recursos gracias a que la planificación estaba alineada, o vos decías a qué ODS ibas a contribuir si vos hacías esa obra. Es decir, no baja plata directamente por estar alineado a ODS, sino que los proyectos que se ejecutan se hacen para ese fin. Te abre muchas puertas. No solamente a los gobiernos, sino también a cualquier institución. Las organizaciones de la sociedad civil también, por ejemplo. Las empresas, hay una línea específica de ODS que es el Pacto Global. A partir del Pacto Global, las empresas están obligadas a presentar un reporte de sustentabilidad, pero también hay un incentivo para hacerlo, ¿sí? Es decir, económicamente, estar alineado a ODS te abre muchas puertas de financiamiento, algunos con devolución y otros sin devolución, es decir, gratuito. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. ¿Sí? Bueno, para adaptar esta agenda es necesario, primero, que tanto la nación, la provincia, las organizaciones, cualquier institución que desee trabajar por y para ODS, defina aquello que decide. Destacar, fortalecer y resolver. Ustedes saben que los recursos son escasos. Me encantaría trabajar por el medio ambiente y me encantaría trabajar con la pobreza y me encantaría trabajar por el desarrollo económico, pero todos no pueden, porque tengo recursos escasos. Entonces, yo quisiera trabajar con los 17 objetivos, pero tengo que priorizar. Y en este sentido, esta priorización surge del compromiso de cada gobierno, que es lo que me interesa, de la fortaleza en qué soy fuerte y cómo puedo optimizar ese uso de recursos escasos y en función a las problemáticas. ¿Sí? No es lo mismo la pobreza aquí que la pobreza en el India. Y todo eso no lo puedo hacer si no tengo la visión clara. La provincia de Tucumán en el año 2016, cuando decidió adoptar estos ODS, tuvo que definir su visión, hacia dónde quería ir, cómo se quería ver, en sus 3 aspectos prioritarios: social, económico y ambiental. Eso les voy a mostrar en un ratito también, porque esto es información pública. Previo a definir a qué objetivo me quiero orientar, por supuesto, tengo que partir de un diagnóstico. No puedo saber si mi problema es la pobreza si no hice un estudio o no tengo datos estadísticos que me digan que el problema es la pobreza, ¿sí? Necesito hacer un diagnóstico para establecer esas metas. ¿Desde cuál es mi línea de base? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me proyecto de aquí al 2030? Esta agenda es el orden. Hacia ahí queremos ir.
Así nos queremos ver. Y los ODS y las metas necesitan ser monitoreadas por estos indicadores ODS que, como les decía, también son adoptados y adaptados a la realidad de cada provincia. Acá les pongo algunos ejemplos, ya lo vamos a ver en la página. Estos son algunos de los indicadores ODS. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos. Aquí en Argentina tenemos esta estadística que se genera trimestralmente a partir de la IPH, ¿conocen lo que es la IPH? La encuesta permanente de hogares. Y en Tucumán se están generando estadísticas propias para conocer cuál es la proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. Agua, red de agua potable, gas y cloaca. Es una excelente fuente de información mientras no tengo el censo. Ustedes saben que una encuesta me sale de una muestra, el censo de toda la población, y en Argentina estamos generando estas encuestas que además las puedo comparar con el resto de las provincias y las puedo tener particularizadas para el aglomerado de Tucumán. Por ejemplo, proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las condiciones nacionales. Ese es un indicador ODS, que en la provincia de Tucumán se lo particulariza con proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza, y esto se mide a través del índice de pobreza, que también se obtiene a través de la EPH. Además, me gustaría contarles, y luego les voy a dejar los links para quien desee ingresar, esta información que además está en formato tabular y gráfico, si uno puede hacer el seguimiento, también la tenemos georreferenciada. Eso nos permite ver por dónde están las zonas más afectadas por la pobreza, por la indigencia, por la falta de agua, por la falta de cloaca, etc. Esta es una vista rápida que me gustaría mostrarles a partir del ingreso a la página, de cómo ustedes hoy pueden monitorear el progreso de estos indicadores. Los recursos y las actividades. Bueno, hemos hablado de lo macro. Necesito tener objetivos, necesito tener metas, necesito tener indicadores. Pero concretamente el gobierno, ¿cómo baja la población? Bueno, baja a través de las políticas públicas, es decir, de las acciones que realiza de manera permanente, que no son parte de sus funciones, porque para eso han sido creados, sino que nacen para resolver una cuestión conjuntural que sucede, como por ejemplo los niños en calle. Bueno, necesito darle prioridad a esa problemática. ¿Cómo lo hago? A través de un programa o de un plan, ¿sí? Y ese plan es una actividad concreta, que puede tener un inicio y puede tener un fin. No puede, debe tener un inicio y debe tener un fin. Si no lo tiene, tengo que analizar qué está pasando con esa política pública. Eso nos hizo pensar, desde el gobierno de Tucumán, en sistematizar todas las acciones que estaban dando vuelta y que se encontraron ejecutándose en diferentes organismos. Empezamos por el Poder Ejecutivo, y luego dijimos, a ver qué ley existe y que ayude o que complemente o que contradiga, porque puede pasar, algunas de estas políticas públicas. Y dijimos, ¿qué hacen las universidades? ¿Qué hacen los investigadores? ¿Qué estudian los investigadores? Muchas veces nos encontramos con la ciencia investigando algo y la política pública con una problemática y apagando incendios por el otro. Les voy a contar una anécdota. Cuando hicimos este trabajo de vinculación de líneas de investigación que se encontraban realizando la universidad, las diferentes universidades, todas las universidades de Tucumán, y los centros de investigación, el CONICET, el Instituto Miguelillo, todos, tratamos de llegar a todas las líneas de investigación, nos encontramos con que el Ministerio de Desarrollo Productivo estaba haciendo un estudio y estaba proponiendo que el quesillo sea incorporado al Código Alimentario. Y por otro lado, el CONICET
tenía un estudio ya hecho, ya elaborado y concluido sobre la importancia del quesillo y por qué debía ser incorporado al Código Alimentario Argentino. Y ese fue un claro ejemplo de cómo la ciencia, en este caso, no iba por dos lados diferentes, sino por el mismo lugar, pero todavía no se juntaba. Lo que vos estabas invirtiendo de tiempo aquí, tratando de investigar y justificar por qué es necesario el quesillo en el Código Alimentario Argentino, aquí ya estaba resuelto. La matriz nos permitió encontrar esos espacios de coordinación. Como así también, están dictando tal curso por allá y el mismo curso por allá y el mismo curso en la organización de la sociedad civil. 3 organizaciones con recursos escasos todas haciendo exactamente lo mismo. Júntense. Eso es lo que permite la matriz ODS, que ya les voy a mostrar también en detalle. Bueno, lo que les contaba, actores, quiénes son todos los que están trabajando, y el punto común fue el ODS. ¿Qué metas tienen? ¿Cuáles son las acciones? Y así es como construimos la matriz estratégica. Tiene consistencia, ¿por qué? Porque vinculamos lo que tenemos, lo que hacemos, no lo que creemos que vamos a hacer. Para eso está la planificación. En la planificación está cómo me quiero ver y definiré estrategias para eso. Pero en el día a día nosotros necesitamos gestionar y generar acciones. Y eso es lo que está en la matriz ODS. Es decir, pienso en el futuro, pero también veo lo que estoy haciendo. Y veo que eso que estoy haciendo sea coherente con aquello que estoy planificando hacer. Nos resulta una herramienta eficiente. ¿Por qué? Porque muestra las acciones de otros en la misma dirección. Estudiemos el quesillo, veamos cómo lo incorporamos, pero estudiémoslo juntos, ¿sí? Y al hacerlo se generan sinergias. Sin duda, ustedes imagínense, una vez que se encontraron, se ahorraron todo un tiempo de estudio porque el estudio ya estaba hecho. Este valor es crítico, ¿por qué? Porque los ODS no son posibles sin la coordinación. Por eso es que el lema de los ODS es no dejar a nadie atrás. Y no solamente en el sentido de, no trabajamos solamente con los países desarrollados, sino también en el sentido de todos están invitados, ustedes están invitados desde su lugar a trabajar por y para los ODS. ¿Sí? Ahí, Susana, una pregunta. Justo tenemos el taller de metodología de investigación y 2 trabajos tienen como objetivo, como marco teórico, los ODS. Uno, el cuidado del medio ambiente, la parte de responsabilidad ciudadana, y el otro de igualdad de género. Ahí lo podemos vincular. Sí, ¿sí? Totalmente. De hecho, ya en las temáticas, si pensás en el medio ambiente, posiblemente pensés seguro, no posiblemente, seguro pensás en la acción por el clima. Pero cuando te vas, fíjense, hambre cero, y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el hambre cero con el clima? El ODS 2 tiene, de la meta 2.1 a la meta 2.4, apunta a lo que es el hambre, específicamente, y la malnutrición. Y desde la meta 2.5 en adelante, apunta a la producción sustentable. Y tiene que ver con el medio ambiente, qué tipo de fungicida utilizo. Y eso también, obviamente, pensado en la economía del hogar y en el cuidado del medio ambiente. La pregunta es cómo, yo que soy un investigador, estamos en la universidad, eso será bueno después que nos explique, ¿cómo hago yo para vincular esa investigación y que colabore a este ecosistema, a esta matriz de ODS? ¿Hay un procedimiento? Nos escriben simplemente, nos contactan a través de la página, hay un mail de contacto, y nosotros les ayudamos a vincular las iniciativas y, si es deseo de ustedes, las podemos agregar en el actor que corresponda. En este caso sería en la universidad. Bueno. Ese trabajo de seminario, una vez que esté elaborado, pasa a ser una línea de investigación que contribuye al logro de uno o más ODS. Por este carácter transversal, uno, si quisiera, podría vincular a todos los ODS. Por una cuestión metodológica, decidimos desde la provincia vincular hasta 3 ODS, por una cuestión de priorización. Y porque además, si vos a futuro quisieras medir el impacto, necesitas saber a qué contribuye de manera más directa. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, sí, si no se diluye.
hay que ser como más Sí, preciso. Exacto. Bueno, de hecho, nuestra primera experiencia fue así. Tenemos el programa Aguachai, que es para los niños en calle. Bueno, viene a resolver el problema de la pobreza, de la salud, de la igualdad, y bueno, y de repente era todo y de repente era nada. Necesitábamos priorizar y saber hacia dónde estaban yendo las políticas públicas, a qué ODS. Por eso es que también esto es un proceso de aprendizaje hasta propio, ¿no? De cómo vas haciendo esta asimilación y adaptación de la agenda. También justo nosotros tenemos la especialización de Administración y Políticas Públicas, por ejemplo, y hay graduados que tienen que hacer el trabajo final. Bueno, la idea también es motivarlos que podrían hacer su trabajo de investigación y el trabajo final de carrera en la problemática de ODS. En ese caso, ahí tendríamos que contactarte y lo vinculamos. Sí, sí, y además cuentan con información, si les permite, esta información que es pública, tanto estadística como de líneas de programas. Tratamos siempre de trabajar con datos abiertos, es decir, como nos puedan descargar y trabajar, que puede ser un insumo también para el trabajo. Lo pensamos como un input y también una vez que esté el proyecto se lo puede vincular y publicar en nuestra matriz ODS. Ausencias. Bueno, si nosotros hacemos la vinculación de todo lo que hacemos a los ODS que tenemos, que son los 17, vemos en qué no. Porque también nos puede pasar, de hecho ya les voy a mostrar en la matriz, cómo queda repartida la acción pública en estos 17 ODS. Por supuesto que hay uno que no lo vamos a tener, que es el ODS de vida submarina, nosotros no, pero otras provincias sí, pero el resto de los ODS, y también les voy a mostrar otros trabajos de investigación que hicimos, sí nos está diciendo, che, cuidado con esto, porque aquí no hay mucha política pública, y según algún indicador que se está generando, sí tenés que darle prioridad. Eso también nos permite la matriz ODS. Bueno, y acá les quiero contar, o mostrar en esta pantalla, todo esto que decía en información pública, y ustedes pueden ver cuál es la planificación de la provincia vinculada a ODS, cuáles son las iniciativas de la provincia vinculada a ODS que deberían tener vinculación directa con estos objetivos. Pero como la matriz ODS nos cuenta qué es lo que se hace, justamente nos permite ver qué sí y qué no. Y es insumo para la actualización de la planificación. Si estoy haciendo mucho por algún ODS que no lo tengo contemplado como un objetivo provincial, tengo que ver, o redirijo las acciones, o me defino algún objetivo que las acciones me están diciendo que lo necesito, que necesito tener un objetivo. ¿Sí? Y, como les contaba, el sistema estadístico provincial tiene indicadores de seguimiento de los ODS, que es aporte de todas las áreas de las áreas que desean aportar a este sistema estadístico provincial vinculado por ODS. Y también, como les mostraba al principio, los mapas que se van georreferenciando. ¿Cuál es la diferencia entre un mapa y un mapa georreferenciado? Que al georreferenciarlo yo pongo el punto exacto y después puedo cruzar con la fracción censal. Entonces puedo saber si donde tengo cloacas o no las tengo, es un barrio vulnerable, definido de esta manera por las estadísticas nacionales. Barrio vulnerable es decir, un barrio que tiene muchas carencias. Y puedo agregar una capa de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Y fíjense cómo geográficamente yo puedo tener una situación actual de la provincia cruzando o incorporando varias capas. Esa es la diferencia entre un mapa georreferenciado, mejor dicho, entre una georreferenciación de datos y entre un mapa. El mapa es algo estático y en la georreferenciación yo puedo ir solapando capas. Y cruzando información que lo puedo hacer de manera estadística y tabular, solamente que aquí lo hago sobre la base de un mapa. Y también me gustaría contarles que desde el año 2010 trabajamos con una población que son los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Tucumán. Se creó un observatorio, el cual coordino,
desde el año 2019, y este observatorio, para empezar, fíjense que tiene un área que es la Secretaría de Planeamiento, que no tiene injerencia en tratar la problemática como tal. ¿Por qué? Porque ese tratamiento lo tiene áreas como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que trabaja con niños vulnerables, o salud, desde la colocación de vacunas, porque un observatorio desde la administración necesita estar fuera para mirar de manera más objetiva los datos. Y empezamos a monitorear, entre otras cosas, la inversión social destinada a niñez, y fue una de las primeras provincias también que hizo este análisis por ODS. Y hacemos una particularización para cada uno de los indicadores que se puede para la población específicamente de niñez y adolescencia de la provincia de Tucumán. Bueno, y me gustaría contarles algunos hallazgos. Aquí ustedes pueden ver la participación porcentual, las siglas se significan. Diga. Disculpa, sí. Ha dicho que habían hecho un análisis por ODS en la provincia. Así es. ¿Desde qué sector de política pública? ¿De dónde vienen esos? Lo hace el observatorio, sí, que pertenece a la Secretaría de Planeamiento, pero la base de datos surge del presupuesto anual, que se aprueba en marzo de cada año, y donde tenés la ejecución presupuestaria, la ejecución, es decir, no lo que me dan, sino lo que finalmente gasté y cómo lo gasté. La ejecución presupuestaria de toda la provincia, lo que hacemos es, primero, identificar qué gasto está destinado a niñez, ¿sí? Ahí, según el análisis que hicimos, la partida presupuestaria es la de gasto social. Y una vez que tenemos el gasto social, decimos, bueno, el Hospital Avellaneda, ¿atiende niños? Sí, ¿qué proporción? Bueno, atiende al 14%. Entonces, a la partida presupuestaria del Hospital Avellaneda, la ponderamos, aplicamos este distribuidor y decimos, esto se destina a niñez y adolescencia. Pero el análisis lo hace después. Claro. Ahí vos tenés, se ejecuta durante el año 2020, supongamos. En 2021, en junio, recién tenés la partida presupuestaria ejecutada, ya la tenés cerrada, ya está todo cuadradito, ya cerró. En junio. Es decir, que vos siempre vas a tener el análisis, de un año para atrás. ¿Sí? Y esta base analizamos. Primero separamos el gasto social. Esto también ustedes lo pueden ver, ya me adelanté a la diapositiva, donde están todos los... Hay un documento metodológico donde está explicado. Si ustedes lo quieren replicar, está el paso a paso de cómo hacer ese análisis de inversión social destinada a niñez y adolescencia. También una de las primeras provincias que hizo la vinculación a ODS es Tucumán. ¿Por qué? Justamente por el carácter transversal tenés que ver, bueno, a ver, el de Padilla o el de la Avellaneda. Casi sin duda va a salud. Pero hay partidas que uno no sabe si van a... No es que no sabe, sino que tenés que tomar la decisión de vincularlo a uno al ODS1 o al ODS2. A ver, ¿a qué atiende primero el comedor escolar? O el niño que va a la escuela, que está vinculado a ODS4, ¿va por la comida específicamente o va por el estudio? Bueno, ese tipo de análisis se hacen, y para simplificar el análisis, lo que decidimos fue metodológicamente vincularlo a un solo ODS, al gasto, aunque puede estar impactando en otro ODS. Fíjense, dato curioso, la mayor asignación de recursos está dada al ODS 4. El 63% en el año 2017, 64% en 2018 y 64% en 2019. Fíjense en la pobreza. Esto nos dice qué está pasando aquí. O puede ser que esté distribuido entre la pobreza, el hambre cero y la salud. Bueno, esto es un dato para analizar. Fíjense el ODS 11. Cuando lo veo en la población específicamente de niños, niñas y adolescentes, tiene muy poquitito peso. Pero cuando yo hago el análisis, que esto lo hicimos el año pasado, del gasto total, ya no específicamente destinado para niños y adolescencia, sino el gasto total de la provincia, fíjense lo de ese 11, la punta que hace aquí.
¿Por qué? Por la obra pública. Porque el ODS 11 es ciudades sostenibles, y hace pico acá porque aquí van todas las obras que están ejecutándose, ejecutándose, porque como el gasto presupuestario ejecutado es el gasto que se realiza, no lo proyectado, no la obra que todavía está en convenio, viendo si se realiza o no. Fíjense cómo hace pico, y en los 3 años, el azul es 2017, el naranja es 18 y el verde 19, fíjense que todos los años tengo el mismo comportamiento cuando lo analizo el gasto total. Y fíjense que en el caso, también cuando analizo el gasto total, si hay una correlación cuando lo veo en la inversión destinada a la niñez y en la inversión destinada a la provincia. Que tanto acá en la inversión destinada a la niñez tengo un alto porcentaje en el ODS 4 y acá también tengo un pico en el ODS 4. No igual que este, pero también es un pico. Y fíjense aquí en el ODS 16, que es de alianza, tenemos un alto porcentaje y aquí es relativamente muy bajito. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, como les decía, lo que les estoy contando es información pública y ustedes pueden, ingresando a cualquiera de estos links, entrar y navegar por cada una de esas. Ahora me gustaría que entremos, por favor, a la página de ods.tucumán.gov.ar. Yo tengo una ahí mencionaba de que el ODS 4 del gasto que estaba generando, sí. Pero eso habla de número de plata que se gasta en educación, infraestructura y divisa también. Sí, sí. ¿Hay alguna otra forma de que porque el ODS 4 dice educación de calidad? Sí. O sea, ¿hay alguna forma que se diga efectivamente calidad de educación, más allá de que haya gasto, que se pague docente y todo eso? ¿Hay otra forma de medir eso? Sí, hay una encuesta que se llama encuesta Aprender. Se la hace todos los años, no recuerdo si se la hizo el año pasado o no, pero se la hace todos los años y hace una evaluación de tanto por materia, matemática, lengua, que son las locales principales, y hace también un análisis de algunas variables del hogar. Pregunta, por ejemplo, si el niño trabaja en la casa, cuánto tiempo trabaja, si lo hace siempre, si hay una manera de evaluar la calidad. Y se lo hace a través de esta encuesta Aprender, se llama encuesta Aprender. Si hay una correlación entre ese gasto y esa enseñanza o la definición de ese libro. No hicimos ese análisis, pero está como tarea hacer ese análisis. Sí me gustaría contarles que uno de los hallazgos también encontramos en la encuesta permanente de hogares hace un año atrás, y medimos el clima educativo. Y el clima educativo lo que te mide es, a ver, si el niño termina o no termina de estudiar en función a alguna historia familiar, en el sentido de hasta el papá o la mamá terminaron de estudiar, y hay una fuerte relación entre los niños que dejan y los padres que no terminaron sus estudios. Eso como dato también para generar políticas públicas, muy interesante. Bueno, esta es la página de la que les hablé desde el principio. Esta, como les contaba, surge por pedido de la sociedad civil. La sociedad civil nos dijo, ¿por qué nos tenemos que reunir a realizar las metas una vez al año? Acá como siempre. ¿Por qué no puedo ver cómo va en el día a día? Y tengo que esperar a ver una vez al año con papeles impresos, porque además la tecnología nos insta a hacer todas estas mejoras, y así es como toda la planificación provincial nosotros la abordamos. Si entramos, por ejemplo, al eje social 1, que está un poquito más abajo, ahí está. Si ingresamos al eje social, hacemos clic ahí, bajamos un poquito. Fíjense, hay una visión. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas decía,
No puedo definir objetivos, no puedo definir metas si no sé hacia dónde quiero ir, no puedo priorizar si no sé hacia dónde quiero ir. Bueno, aquí está la visión. Esto es así como me quiero ver de aquí a 10 años en Tucumán. Y si ingreso, por ejemplo, al ODS, ahí subimos un poquito, fíjense, al eje social tenemos vinculados el ODS 1, el 2, el 3, que ustedes pueden ir leyendo desde ahí, el 4, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, y el 16. Les cuento algo, el 17 en general se vincula a todo, y no lo ponemos vinculado a ninguno en específico, porque ese ODS en particular hace referencia a los instrumentos de medición. Por eso es que en general no los vinculamos. Si ingresamos, por ejemplo, al final la pobreza, vamos al ODS 1, fíjense, tenemos, en el ODS 1, tenemos de la meta 1 a la meta 1.5, y fíjense que aquí tenemos la 1.2 y la 1.4, no tenemos la 1.1, ni la 1.3, ni la 1.5, ¿por qué? Porque la provincia tiene recursos escasos, no puede trabajar en todas. Entonces, elige trabajar en la 1.2 y en la 1.4. No significa que las otras no sean importantes, o que ya lo hayamos logrado. Simplemente estamos priorizando. Y si hacemos clic, por ejemplo, en la meta 1.2, que consiste en reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños, ¿se acuerdan que la veía hace un rato el ejemplo? En todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales, en Tucumán, para esa meta ODS, se han adaptado dos metas. Una que tiene que ver con las personas por debajo de la línea de indigencia y las personas por debajo de la línea de pobreza. Y además tenemos un set de indicadores que, si bien no tenemos metas definidas ni adoptadas por toda la sociedad civil, tenemos indicadores que si mañana, o un año, o 4 años, alguien dice... ¿A las metas las puedo entrar? ¿Las va ponderando a las metas? O sea, una es tanto más importante que otras. No, en este caso no ponderamos las metas. No hicimos esa tarea porque en general los que están por debajo de la línea de indigencia son pobres. En todo caso, aquí tendríamos que elegir una de las dos. Como son poblaciones, una responde mucho a la pobreza estructural, es que decidimos dejarla a las dos. Pero no ponderamos metas. En general, en el caso de las iniciativas también, cuando hacemos hasta 3 vinculaciones, tampoco las llegamos a ponderar. En el caso de las iniciativas en particular, porque necesitas tener alguna metodología para hacerlo. Y una posible metodología puede ser el gasto destinado a eso. Y todavía no hemos llegado a la alineación de presupuesto por programa. En eso estamos toda la Argentina en ese camino, desde hace mucho tiempo. Sería muy interesante hacerlo. Hoy no lo podemos hacer aún. Entonces, si ingresamos, por ejemplo, el primero, que es disminuir en un 50%, esta es la meta para Tucumán. Fíjense que dice aquí, meta ODS Tucumán. La primera que leí era meta ODS a nivel internacional. La provincia define esta meta. ¿Sí? Y si hago clic aquí en porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia, fíjense, si ustedes quisieran calcularlo, en un trabajo de tesis, por ejemplo, me parece que está raro que lo calculemos. Bueno, tiene una manera de calcularlo. La definición, el modo de cálculo, cada cuánto se mide, cuál es la cobertura y cuál es la fuente. ¿Sí? En este caso es la EPH Index. También los invito a visitar la página web. Hay mucho dato abierto que ustedes lo pueden utilizar. Fíjense, aquí la línea más oscurita es el valor. ¿Sí? Aquí el último valor arrojado es, fíjense por acá, en el segundo trimestre del 2022.
Y todo esto es lo proyectado. Cada vez que hacemos una actualización, cada vez que tenemos ese último valor, nosotros vemos o recalculamos, reproyectamos para ver cómo debería ser el comportamiento para llegar a la meta propuesta. Un escenario optimista, digamos. ¿Cómo? Es un escenario optimista. Sí, exacto. Pienso que en algún momento lo voy a lograr. ¿Con qué horizonte? 2030. ¿Por qué? Porque al adoptar también la planificación de la provincia a los ODS, el horizonte de la planificación de Tucumán también es al 2030. No significa que no la voy a realizar periódicamente. Significa que las metas están propuestas aquí. Pero periódica, de hecho, lo que hacemos en este seguimiento y esta actualización periódica es eso, ver cómo vamos, a ver qué es lo que necesitamos hacer para en este escenario de decir, voy a lograr, qué tengo que hacer para llegar a esta meta al 2030. ¿Me siguen acá? ¿Ese pico fue por la pandemia? Fíjate que está... Mira, no te sabía explicar porque la pobreza es multicausal. Claro. Una de las causas, sin duda, fue la pandemia. Una de las causas. Sí, fíjate que está a mitad del 2021. Bueno, y si subimos un poquito más, me gustaría que ingresemos a la matriz ODS. Fíjense lo que les contaba. Si ustedes quieren conocer un poquito más del presupuesto por ODS, lo que estuvimos analizando en gasto por ODS, hay un link que nos lleva a ver más cuadros, incluso cómo uno espera en la mirada ministerial, por decirlo de alguna manera, que el Ministerio de Obras Públicas aporte solamente a la obra pública. Y cuando hacemos el análisis, ya no por ministerio, sino por ODS, podemos ver esa mirada transversal nuevamente. El Ministerio de Obras Públicas no solamente trabaja por obras públicas, por el ODS 11, trabaja también por las construcciones escolares, que están en el ODS 4, por la construcción o la mejora edilicia de los hospitales, que están en el ODS 3, y lo mismo con todas las otras funciones que tenemos. Bueno, y esta es nuestra estrella amigada, la matriz ODS. En primer lugar, tiene el carácter de colaborativo. ¿Qué significa esto? Si bien nosotros, desde el área en la cual trabajamos, que es la Dirección de Planeamiento, empezamos haciendo, en primer lugar, un museo por las redes, a ver qué hay, qué es lo que hay, hagamos un primer ejercicio de laboratorio. Luego empezamos a utilizar los informes anuales que se realizan en el gobierno para saber qué hacía cada una de las áreas. Y estamos avanzando desde el año pasado en una instancia colaborativa donde nosotros le pedimos a las áreas que revisen las iniciativas, las actualicen para en algún momento llegar a lo que mencionábamos por allá, que era el tema del impacto. Si yo no sé a qué población llego, si yo no sé cuánto gasto, me va a costar todavía medir un poquito el impacto. Bueno, ese es un camino que recién estamos empezando a dar en lo que es iniciativas gubernamentales. En lo que respecta a leyes provinciales, les cuento que hicimos lo mismo. Revisamos todas las leyes provinciales. Desde el año, en realidad el indigento se actualizó en el año 2000, y en el año 2000 quedaron las leyes vigentes desde el principio de la resistencia, desde cuando empezaron a publicarse, a sancionarse leyes. Me recuerda una ley del año 1962 donde establecía cuál es la cantidad de litros permitidos para llenar una pileta. Y decíamos, ¿esto contribuye a lo que es o no? Y sí, está tan vigente como en aquella época. La implementación es otra historia. Y ahí es donde también empezamos a hacer una tarea de a ver cuál es la autoridad de aplicación. Fíjense qué potencialidad tiene, porque si yo logro ver qué estamos haciendo hoy y qué es lo que me está diciendo la ley, por más viejita que sea, yo sé que está vigente, porque hubo una actualización de ese vigente en relación a determinado de ese, en este caso, el agua, que les contaba recién. En las líneas de investigación, también les conté un poquito, y estos dos son nuevos hijos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Si subimos un poquito,
Fíjense, actualmente tenemos 743 iniciativas del Poder Ejecutivo, tenemos 1.614 del Poder Legislativo, 908 líneas de investigación que contribuyen al logro de ODS. En realidad este era un universo de 1.500 y pico líneas de investigación tucumanas, no es de toda Argentina, es tucumana, y 908 están vinculadas al ODS, 92 iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Sean fundaciones, asociaciones, organizaciones que si bien no tienen personería jurídica, tienen mucho tiempo de estar funcionando, y ahí también empezamos una tarea de coordinación con otra institución que nos ayuda a finalmente formalizar eso. Mientras no formalizan, no pueden acceder al crédito. Y muchas veces no lo pueden hacer porque las pautas para hacerlo no están claras. Bueno, esto también nos permitió esta herramienta, encontrar esos espacios y que las organizaciones de la sociedad civil se encuentren con personería jurídica, con la Secretaría de Vinculación, que les ayuda a por lo menos minimizar esos tiempos. Y tenemos hoy 23 iniciativas de las empresas. Les vuelvo a decir, los ODS nos piden no dejar a nadie atrás. La provincia sola no puede. Los ODS no tienen color político, todos. Y no lo podríamos hacer sin las empresas, sin las organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría ingresar a, veamos, bueno, ya que estamos en la universidad, las líneas de investigación, veamos que subamos un poquito. Fíjense, la ciencia, los investigadores humanos, hoy están estudiando en esta proporción alguno de esos. Fíjense, tenemos 221 investigaciones vinculadas a la ODS 9, de Industria, Innovación e Infraestructura. ¿Puedo hacer un comentario con el gráfico? Creo que en realidad tendría que ser un ranking de Pareto. Un ranking de Pareto. Eso es más visual y ahí te ordena cuál es la mayor proporción. No sé si eso tiene acceso al programador, al gráfico. Un gráfico de Pareto. Bueno, un ranking de Pareto hay que hacer ahí. Tomo la sugerencia. Hay que evaluarlo. Y me da pie para comentarles que esto es un desarrollo propio de la provincia. Tomo la sugerencia, me voy a matar el programador. No en este momento el programa. Visualmente está muy lindo, pues ya saben qué pienso yo de los gráficos circulares. Ya saben. O sea, está bueno, pero para que yo pueda extraer más datos fácilmente, recomendaría hacer un gráfico de barras, un ranking de Pareto y ver de dónde está, cuáles son las mayores iniciativas que un poco explican el 80%, no, cuál es el 20% del tema que concentran el 80% de la investigación. Disculpen la hora, ¿cierto? Bien, bien. Claro, pero uno tiene que preguntar cuál es el 20% de los temas de investigación, ¿verdad?, que explican el 80% de la línea. Perfecto, te tomo la sugerencia. Puede ser como un gráfico alternativo. Claro. En un par de semanas cuando vuelvan, no. Bueno, gracias de verdad por la sugerencia. Si ingresamos a cada una de estas, que no lo vamos a hacer por ahora, ya lo veo cansado. Vamos a subir un poquito más, por favor. Sí. Perdón, bajar. Sí, sí. Eso sí se hace. Viste que no sabés cómo si subir o bajar. Me gustaría entrar a una de las listas que tenemos. ¿Una de estas? No, arriba, hacia arriba. Vamos a acciones por ODS. Vamos a hambre cero. ¿Cuál? Vamos a trabajo decente y crecimiento económico, al ODS 8. Fíjense, aquí yo puedo seleccionar, ver todos los integrantes o ver algunos. Quiero que los veamos a todos juntos para que puedan percibir esta mirada de coordinación del cuento de la máquina. Si subimos un poquito más, fíjense, ustedes pueden descargar el reporte en formato HTML, no recuerdo, en Excel, en PDF, es decir, datos abiertos para que lo puedan trabajar como gusten. Pero ese reporte ya está previamente trabajado o hay que darle un
es todo lo que subimos al sistema. Está trabajado en qué sentido. Que las áreas han subido su iniciativa, nosotros le hicimos alguna corrección para estandarizar la subida, y si hicieron alguna vinculación que no era correcta, ya la corregimos. Esa es la información que tenemos. Y vayamos, por ejemplo, a lo de este 5, a la meta 8.5. Lograr el pleno empleo y trabajo decente. Las metas son un poquito más largas. Aquí las adecuamos para que sean más legibles. Y fíjense, si yo quisiera mañana hacer una mesa de coordinación para trabajar sobre el pleno empleo y trabajo decente, sé que hay algunas empresas que están trabajando en esto, sé que está Gasnori, que está el Grupo Lucci, y que tienen las iniciativas de empresas sociales, que consiste en, lo que ustedes pueden ver acá, consiste en la creación de 2 empresas sociales integradas al 100% por personas que por su pobreza extrema o su falta de estudios no pueden acceder al mercado laboral. Además, el 50% de estas personas poseen certificado de discapacidad. Fíjense, ya sé que hay 2 empresas que están trabajando en esto. El Grupo Lucci, desde trabajar de manera responsable para brindar un trabajo legal y decente a las áreas rurales, protegiendo los derechos humanos. Y si ingreso por ESC, a ver qué organización de la sociedad civil está trabajando en esto, sé que la Asociación Conciencia y Cáritas están. Cáritas brindando microcréditos y Conciencia está impulsando y fortaleciendo el emprendedurismo en jóvenes provenientes de contextos de vulnerabilidad social. Y si ustedes hacen clic aquí, por ejemplo, pueden ver más información. ¿Quién es la referente? ¿A qué otro poder se está vinculado? Si nosotros empezamos a hacer un trabajo decente, ven que también está vinculado a educación de calidad. Es decir, que si yo ingreso a los de esos 4, también voy a encontrar esta iniciativa vinculada. Cerramos esto. Del Poder Ejecutivo, si yo hago clic ahí, puedo ver que el Ministerio de Desarrollo Productivo, fíjense, trabajo decente. Y casi me puedo imaginar, por inercia, que hay un Ministerio de Desarrollo Productivo que está trabajando ahí. Pero fíjense que además la Secretaría General de la Gobernación también está trabajando para incluir el trabajo, para aumentar el trabajo decente. Aquí es donde está nuevamente el poder coordinador de sacarme de la mirada de área y llevarme una mirada de hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir. Fíjense, el Ministerio de Desarrollo Social. Y así sí, podría seguir mirando todas las iniciativas. Y en el Poder Legislativo, ¿qué tenemos en trabajo decente? La Ley de Creación del Programa, de aprobación del Programa de Ingreso Social al Trabajo, la Ley de Adicional por Título y Antigüedad, la Ley de Compatibilidad Escolar, la Ley de Creación de un Colegio, la Ley de Creación del Programa Más Obras Más Trabajo. Ahí puedo ver todo lo que se está haciendo para el cumplimiento de la meta 8.5 que pertenece a lo de ese 8 que tiene que ver con el trabajo. Bueno, y para terminar, me gustaría, por favor, que ingresemos, volvamos hacia atrás, así por favor, hacia atrás. Si vas hacia atrás, al portal, volver al portal. Bueno, así que, ¿dónde dice portal? Bien, ahí está. Sube un poquito. Fíjense lo que les decía de los gastos por ODS, ustedes pueden acceder desde acá. Y aquí me gustaría mostrarles lo que les comentaba de la georreferenciación. Si hacemos clic aquí en obras, subimos un poquito, vayamos a mapa interactivo. Y con esto vamos a cerrar la presentación del día de hoy. A esto me refería cuando les decía lo que permite la georreferenciación. Si yo hago clic, por ejemplo, aquí más donde dice cartera del proyecto 2020 por ODS, si hago clic ahí,
más, en el más. Ah, Ahí. Fíjense, si vos haces clic en el ODS 3, el perfil tal otro. bien. Fíjense, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí tengo obras. Fíjense dónde están concentradas muchas de las obras que contribuyen. Este es un efecto que lo practicamos desde hace semanas. Fíjense dónde están concentradas obras en particular que contribuyen a la ODS 3. Si hacemos clic, por ejemplo, en esta, que está más alejadita, ¿Está? ¿sí? Clic ahí. Fíjense. Hiciste clic en la... Esto no lo practicamos tanto. Yo hago clic, Susana. Ahí. Ahí. Sí. Ahí está, ahí está. Fíjense, el nombre del proyecto, en qué consiste, quién es la repartición ejecutora, y si subimos un poquito, alguien que está preocupado por el impacto recién, sabemos, por ejemplo, el costo estimado de la obra. ¿Cuál es el municipio de referencia? ¿A qué plan pertenece? En fin. Esto nosotros lo presentamos en el año 2020, ahora con toda la realización que se está haciendo en función de la prioridad de obras, es una actualización que tenemos que hacer, pero si hoy quisiéramos saber por dónde andan todos estos ODS, o qué se está precisando por alguna zona, con esta mirada yo puedo saber qué es lo que está pasando en la provincia, visto en el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como tenemos un espacio ahí para hacer consultas, vamos a ver bien. Ingrid, no sé si me puedes ayudar. Vamos a ver las consultas. ¿Ustedes preguntas? ¿Una pregunta, comentario? Yo una duda del primer ejemplo que dio. Había dos instituciones que estaban investigando de violación de requisitos. Una que había hecho la investigación y la otra que presentaba por inicial. El problema era que básicamente no se estaban identificando. Si la orden tendría el porqué de ese problema, digamos. Simplemente. Por ahí falta exceso de restricción, no haber espacio de coordinación, falta de comunicación. Esas dos últimas cosas que mencionaste. Falta de comunicación y de coordinación. Hay una realidad en cualquier gobierno, y es que los problemas están quemando las manos. Y la ciencia tiene sus tiempos para investigar. Cada proyecto de investigación demora entre 2 y 4 años, dependiendo del alcance del proyecto de investigación. Entonces, esas dos realidades hacen que muchas veces no se encuentran. Lo que pasó fue que la ciencia no sabía que en la provincia estaban buscando esto, y en la provincia no sabía que ya había una línea de investigación concluida y que te daban todos los argumentos para gestionar esta incorporación, que finalmente se hizo en el año 2017. Bueno, respecto de eso de la matriz, me parece muy interesante que la simetría esa de que va a hablar que se generó, ¿no? Y qué interesante, bueno, también me daba la definición de qué interesante sería de que los ODS se vuelvan a la comunidad, digamos, que se visibilicen todavía más, digamos, porque tienen que ver con todo, ¿no? No es que el gobierno de turno tiene que sí o sí hacer algo para que el ODS se pueda contratar, sino que tiene que ver con todo, no depende de la gestión. Si bien hay cuestiones estructurales que tienen que ver con la obra pública, pero los ODS están muy interrelacionados unos con otros, ¿no? Y tienen que ver mucho con la comunidad, ¿no? De tomar conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Que hay mucha desigualdad, que hay muchos problemas estructurales que tienen que ver con la educación, y la idea esta de pensar que cada uno puede hacer un aporte
para contribuir a estos objetivos de desarrollo, yo le digo que sostenible, lo puedo consultar. Ya saben por qué no. Ya se lo creo. Entonces, esto de que cada uno puede hacer un soporte, ¿no? En el lugar está muy interesante también de pensar en esa sinergia que contribuye a esa misma. Sin duda, de hecho hay una iniciativa conocida como Promotores ODS, que está promovida a nivel internacional y también en Argentina y en Tucumán hay promotores ODS. Nosotros, si bien pertenecemos al gobierno, siempre buscamos la coordinación, independientemente de... A ver, nosotros estamos, pero la historia sigue hasta el 2030. Nuestro objetivo es que esta agenda, a quien sea que venga, les deje una base sentada. Y si tenemos que coordinar y tenemos que encontrar estos espacios con personas, aunque no estén alineadas políticamente, procuremos que eso pase, que nos encontremos, porque acá no importa quién lo hace, no importa qué hacemos para que llegue el 2030 y hayamos cumplido con estas metas. Sin duda, ustedes desde aquí, desde su lugar de estudiantes, también pueden promover el reciclaje que está tan de moda y hace tan bien. Es una acción concreta para el futuro del CODEX. Y si lo piensan más allá, fíjense que es trabajo genuino para cooperativas que viven de recoger el cartón, el vidrio limpio, el plástico limpio, viven de eso. Bueno, gracias Susana. Acá hay unas preguntas en el chat. Bueno, Juan Santellán, muchas gracias. Él dice, me sirve mucho porque está cursando una maestría en Desarrollo Turístico Sustentable de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, está acompañándonos acá. Gracias, Juan. Vamos a ver acá. También estaba viendo unos comentarios de Agustina, me parece, en el chat. El profesor Miguel. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Dice Miguel, se menciona una matriz estratégica. ¿Puede indicarse cuál es la matriz entendida como un cruce de dimensiones que plantean trade-off? ¿Existe alguna ponderación entre los ODS? No es racional asignar una igual ponderación a todos. La particular situación y contexto exige dar mayor peso a unos objetivos versus otros. Se observa un mínimo o insignificante porcentaje de iniciativas provenientes de la comunidad. Eso significa que se desconsidera la inteligencia colectiva o no se invita a la colaboración y co-creación con la comunidad. Cuando se menciona el concepto de eficiencia como valor, no se ajusta a una correcta definición de eficiencia. La eficiencia es un factor esencial de productividad y de esto no se menciona. Sin productividad no hay crecimiento y por ende desarrollo. ¿Pueden mencionar ejemplos de participación público-privado en la consecución de los ODS? Bueno, le voy respondiendo algunas preguntas. El hecho de que haya pocas iniciativas de la sociedad civil no quiere decir que no sean importantes. Nosotros convocamos a todos a ser parte de la matriz. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos dicen, che, ¿qué gano yo? ¿Qué me dan? Porque como es una herramienta promovida por el gobierno en este caso, lo que te preguntan es si yo cargo las iniciativas aquí, ¿qué gano? Hay organizaciones que han registrado sus iniciativas que les permitió acceder a líneas de financiamiento. Pero cuando nosotros lo contamos, también están tapados del incendio o trabajando en acciones concretas con la comunidad que te dicen sí, ya después la registro y no la registran. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Levantamos el teléfono, los volvemos a llamar, les decimos que nos cuenten qué es lo que están haciendo y hacemos nosotros el registro y la vinculación con ODS. Es un trabajo que continúa, esta no es una matriz estática. De hecho, el año pasado cerramos el año con 13 iniciativas, que eran, si hoy son poquitas, antes eran mucho menos. Y con las empresas, también es un trabajo que empezamos a hacer a fines del año pasado, y recién este año, ¿cuál es nuestra tarea? Convocamos a las empresas, les contamos de qué se trata, cuál es el valor que le agrega. Por supuesto que esto no es obligatorio, porque es algo que quien quiere ser parte nos dice y lo sumamos, y es un camino que estamos empezando a transitar. En relación a si hay alguna experiencia de participación pública-privada, bueno, la hemos detectado en general en fundaciones. Por ejemplo, el Grupo Luchi tiene una fundación Luchi donde
El grupo trabaja específicamente en acciones propias de la empresa, contribuyendo a los ODS o desde sus funciones como empresa. Trabaja, por ejemplo, para disminuir la contaminación. Desde la fundación, promoviendo charlas de concientización en contra del trabajo infantil. Ahí hay una fundación, y después desde la cooperación de empresas como Belkovich, por ejemplo, a escuelas del interior que por X o por Y no llega la ayuda, o para hacer canchitas, para hacer clubes de barrio. Ahí es donde se ve fuerte la gestión de las empresas con el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, otra pregunta acá también del profesor Miguel. Dice, por último, la corrupción es un factor que se ha demostrado suficientemente que impacta negativamente en el desarrollo. ¿Por qué no se la menciona? ¿Hay algún indicador de este fenómeno? En el ODS 16 hay muchos indicadores de corrupción. Muchos indicadores. Nosotros en la provincia no tenemos un indicador porque primero tenés que sentar la base estadística. A mí me parece importante mencionar que tenés indicadores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los de nivel 1 son los que ya tenés desarrollados y podés empezar a medirlos inmediatamente. Los de nivel 2 son aquellos que sabes cómo medirlo, pero todavía no tenés el dato. Y los de nivel 3 donde ni siquiera sabes cómo empezar a medirlo. Los de corrupción todavía... Sí, a veces de transparencia tal vez, ¿no? A veces de transparencia puede ser interesante. Justo está también la profesora Noemí, que es coordinadora de la especialización de gestión y políticas públicas. Podría ser interesante como un tema, ¿no? Un poco la construcción de un indicador de transparencia. Puede ser interesante. Dice, veo que insiste mucho en indicadores de carácter social, pero el desempeño en lo social requiere de crecimiento económico y buena gobernanza. Aspectos estos que no ponderan adecuadamente. Sí, bueno, al final vimos, ¿no? Un indicador, de hecho ingresamos al ODS 8. Sin duda, es importante, por eso es que los 3 ejes de trabajo que elegimos es el social, el económico y el ambiental. Porque también no puedo crecer económicamente si estoy perjudicando el medio ambiente, por ejemplo. Claro. Son 3 ejes de trabajo. Sí nos hace falta dar un salto, un paso hacia la ponderación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también quiero decir que es un paso, un camino que hemos dado, y en muchas provincias aún ni siquiera tienen un plan provincial. No hablemos de metas, de metas monitoreadas periódicamente, y menos de manera pública. Bien, otra cuestión también dice, llama poderosamente la atención la mínima participación del sector privado. Los desafíos ODS son de una magnitud que no pueden ser enfrentados y superados solo con la acción del sector público, sobre todo considerando que en dimensiones de innovación, tecnología, el sector privado va por delante del sector público, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel. La participación, la escasa participación, tiene que ver justamente con lo que decía. Hemos empezado a trabajar con las empresas recién a fines del año pasado, y este año hacemos este tipo de charlas que las estamos haciendo aquí en las empresas, contándoles de qué se trata. Hay empresas que ya están un pasito, y varios pasitos más adelante, de hecho tienen su informe de sustentabilidad, pero hay muchas otras que no, que hacen algo, pero todavía no lo han vinculado. Esta semana nos reunimos con 2. Susana, y ahí el balance social podría ser como el documento, ¿no? Porque el colegio de graduados tiene un balance social. Sí, en eso también nos estuvimos interiorizando, porque como bien decía aquí, ¿cómo? Omar o Leandro. ¿Cuál de los dos? Vos. Sí, Leandro, Omar y Leandro. Como decía Leandro, los ODS nos necesitan a todos, incluso los colegios. Y también nos estuvimos enterando de eso, ¿no? Que los colegios tienen sus informes, y ahí todavía tenemos un océano azul. Ahí todavía no hemos llegado, pero es el desafío. Después Agustina estaba hablando un poco de la matriz también, fue confeccionado por única vez, y es estática o se va actualizando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, adicionando nuevos trabajos de investigación, como mencionó el profesor, en caso de actualizarse. ¿Cuál es el procedimiento para actualizarla? ¿Con qué periodicidad se realiza esta actualización? Bueno, algo comentamos, pero podrán repetirlo si querés. Sí, como tenemos diversas líneas en la matriz ODS, las investigaciones públicas las actualizamos una vez al año, y eso es periódico.
Pero si sabemos en el medio que surgió alguna iniciativa o se dio de baja, hacemos la actualización no periódica, por decirlo de alguna manera. Es decir, en marzo, en este momento las iniciativas ya están actualizadas. En el corte que hacemos al año ya están actualizadas. Lo que suceda desde marzo hasta febrero del año que viene son cambios que, si surgen, los vamos haciendo. Pero el total, la revisión total se hace en marzo. En el caso de las leyes, tenemos la misma periodicidad de actualización, solamente que al corte lo hacemos en diciembre. En las líneas de investigación lo hacemos cada 2 años. ¿Por qué? Porque hay proyectos que tienen una vigencia de 2 años de PIUNT. 2 o 4 años. Entonces esa es la periodicidad de actualización de las líneas de investigación. Las OSC, si bien tenemos establecido hacer la actualización cada año, como recién las estamos incorporando, sabemos que es un año, pero estamos evaluando si requiere de más periodos en el medio de actualización por la dinámica que todavía no conocemos que tienen. En el caso de las empresas, que también es algo nuevo, hasta el momento hemos observado que se puede hacer una actualización anual. ¿Por qué? Porque los balances justamente son anuales. Así que, bueno, ahí estábamos charlando también, Agustina, coincidía esto del orden, ¿no? Del gráfico, está bueno, un poco ya decreciente. Y después Miguel dice esto, pero creo que lo mostramos, ¿no? A ver, podemos chequearlo. Dice, los proyectos son una intención, es importante apreciar su realización, o sea, montos invertidos. Y eso sí lo podíamos ver en la georreferenciación, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría también hacer un aporte que esta matriz surgió, les voy a contar, en un Excel. Bien caserito, con muchas vinculaciones, con mucho de lo que dice Miguel, proyectos, ideas, lo que nos encantaría, mezclado con iniciativas que estaban sucediendo. En los últimos 2 años hicimos una limpieza y empezamos a definir criterios, no más de 3 ODS y no iniciativas públicas que sean justamente proyectos. ¿Por qué? Porque la matriz tiene que responder, de hecho responde a ¿qué está haciendo la provincia para el logro de? Por lo tanto, proyectos no pueden existir. Hay toda una definición de política pública, programa, proyectos, y hay proyectos que se llaman proyectos, pero que se están ejecutando. Entonces puede ser que encuentren algún nombre de iniciativa como proyecto de erradicación de la caña de azúcar, pero es algo que está funcionando. Efectivamente, los montos es un camino que queremos hacer. El año de inicio también es otro camino que lo empezamos a hacer hace un par de años. ¿Por qué? Porque tener noción de cuándo empieza la iniciativa, al hacer la evaluación anual, nos puede dar idea de qué iniciativa permanece en el tiempo y qué iniciativa se cae. ¿Por qué? La situación por la que nacieron desapareció, o porque no fue exitosa, o cuál fue el motivo. Ese es un dato que estamos haciendo mucho hincapié hace un par de años para tenerlo para todas las iniciativas. Pero aún no lo tenemos para todas. Bueno, yo para ir terminando la charla, quería preguntarte, Susana, ¿cuál es tu aporte en este equipo? Seguro que es un equipo multidisciplinario y vos sos licenciada en administración. ¿Cuál es tu aporte y te parece que es como el océano azul que tenemos como licenciada en administración en este tipo de herramienta, y que no solamente son del sector público, sino que también son del sector privado, porque esa matriz surgió con Capa del Norte? Entonces seguro que se hizo la traslación al sector público. Justamente esta mirada interdisciplinaria creo que ha sido un sello, primero del equipo, pero sí necesitas tener, no tener cerrada la perspectiva a lo político. Eso te da la licenciatura en administración. Y además, esto es una herramienta que, fíjense, lo primero que nos dice la OSC es, ¿qué me das a cambio? Entonces, ¿cómo vos me decís que te sirve para gestionar? Si no le encontrás ese sentido de, lo voy a decir en palabras de licenciada en administración, marketinera, ¿cómo le vendés una herramienta que le puede servir si no la usa no va a poder percibir ese valor agregado? Y por otro lado, pensar en que esto, si bien son datos que se muestran de esta manera, podés analizarlos. Esto que estamos nosotros mostrando aquí es una forma en que el programador encontró hoy para mostrarla. Pero detrás de esto hay todo un análisis que se está haciendo
como por ejemplo lo que es el año de inicio para hacer evaluación, eso te da la perspectiva de licenciado de la administración. Pensar a futuro cómo esto te puede servir para evaluar la política pública, cómo podés cruzarlo con datos estadísticos. ¿Por qué? Porque hay muchísima información dando vuelta y lo que te da el perfil es decir, che, organicemos esto. Hay mucha información dando vuelta y no se encuentra en un solo lugar. Tenemos un indicador por allá, tenemos una meta por allá y tenemos acciones por allá. Bueno, reunámosla, coordinemos, logremos sinergia. Bueno, creo que sin duda esa es una de las grandes virtudes del licenciado de la administración, que tiene muchos puntos de vista e incluso la parte humana. ¿Vos cómo llegás con esto? Que es una herramienta dura desde lo humano. Che, los ODS nos requieren a todos, los necesitan a todos. ¿Cómo hacer? Bueno, todas esas fortalezas sin duda se las debo a la profesión. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Un aplauso. Y bueno, agradecemos también a quienes nos acompañaron virtualmente. La charla va a quedar subida a nuestras redes, así que bueno, les agradecemos la participación y los invitamos a la próxima charla. Muchas gracias.